Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a nuestro programa Desde la Fe a través de Gemba. Y ya, papi, me ponante pa. Esperemos que sea así por la gracia de Dios. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, ya jamás, ya guataje seina en este tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de ayuno, de sacrificio y sobre todo de conversión. Hoy el Evangelio es el de Lucas 9, versículos 28 al 36. Una parte del texto dice: Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A veces queremos ser muy cómodos como Pedro. Claro, estamos felices estando ahí, por ejemplo, frente al Santísimo, en la Eucaristía, celebrando la fiesta, pero nuestra misión está al terminar la misa. Por eso el sacerdote, cuando termina la misa, dice: pueden ir en paz. Ahí empieza nuestra misión. Y otra parte del texto dice, vamos a leer a continuación: de la nube llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. De Jesús, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. A continuación presentamos, señor director, a nuestro invitado del día de hoy. Hoy otro tema apasionante. Para mí es un tema muy importante para el cristiano, para el católico, conocer acerca del enemigo, del diablo. Es muy importante, así como en el fútbol. Cuando vamos a enfrentarnos con otro equipo, estudiamos, analizamos qué estrategia va a usar ese enemigo, el equipo rival, etc. En la vida espiritual a veces nos olvidamos de eso, de prepararnos, de cómo vamos a luchar contra el maligno. Y bueno, vamos a hablar de eso el día de hoy con José Tomás Martínez. Es un laico que ya nos acompañó para hablar de otros temas y también vamos a seguir contando con él para hablar de otras situaciones de la vida de la iglesia. José Tomás, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mariano, buen día para toda la teleaudiencia. Un gusto recibirte, José. El domingo pasado fue la tentación de Jesús. Imagínense el mismo Jesús, hijo de Dios, siendo tentado por el diablo. Y más aún nosotros. ¿Por qué no deberíamos de ser tentados? Pero quiero, José Tomás, comenzar con la pregunta que te había dicho. ¿Existe Satanás? ¿Quién es Satanás? La iglesia nos enseña partiendo de las Sagradas Escrituras. No hay ninguna duda, cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que no es solamente un mito, sino es una persona, como dice el Catecismo Católico en el número 2851. El mal no es una abstracción, sino designa una persona, Satanás, el ángel que se opone a Dios. Entonces, si el catecismo, que es el magisterio ordinario de la iglesia, nos está diciendo, nosotros los católicos no tenemos ninguna duda. De hecho, en casi 2 siglos nunca se dudó de la existencia del demonio. Pero luego del Concilio Vaticano II aparecieron algunos teólogos, especialmente debo mencionar a Herbert Hack, que decía que los demonios eran enfermedades que antes no se conocían, enfermedades interiores, y que por supuesto el pueblo no sabía qué es lo que era, entonces le llamaban demonios. Si uno acepta esa teoría, también tendría que aceptar que Jesús se adaptó al lenguaje de la época. Estamos hablando de la teoría de la adaptación de Jesús. Jesús nunca quiso confundir a su pueblo. Jesús vino justamente para dar luz sobre temas oscuros. Y por supuesto, la palabra de Dios es muy clara. Algunos que confunden con la enfermedad mental, yo digo, ¿cómo no pudieron ver, por ejemplo, cuando en Lucas 10:18, cuando vuelven los 72 discípulos, le dicen a Jesús: Señor, en tu nombre sometimos hasta los demonios? Y Jesús responde: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sepan que les he dado poder sobre la serpiente, los escorpiones y todas las fuerzas del mal, y a ustedes nada les puede hacer. ¿Cómo los discípulos hablan de demonio y Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? Se utiliza en ese caso como palabra sinónima
demonios, Satanás. Entonces, Justamente la siguiente pregunta que tenías era un poco para definir esos conceptos, ¿verdad? De Satanás, demonio, la persona de Lucifer. ¿Podemos describir un poquitito esos aspectos, José? sabemos que la naturaleza del demonio es angélica. O sea, lo que nos enseña la tradición, el magisterio, la iglesia, es que el demonio es un ángel caído, por lo tanto tiene naturaleza angélica y mantiene la jerarquía angélica. Según algunos grandes santos como Santo Tomás de Aquino, habla de que el demonio tiene una mayor capacidad intelectiva y volitiva que el hombre, porque es por naturaleza un ángel caído. Cuando empezaron a dudarse de que si realmente el demonio era Dios o era solamente un ángel caído, porque este problema vino desde los cátaros, los maniqueos que creían en la existencia de dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. Entonces en el Concilio Lateranense IV, que se realizó en el año 1215, la Iglesia hace una profesión de fe y dice de que Dios creó al demonio. Es una criatura de Dios que después se volvió malo por sí mismo. Entonces, cuando se habla de jerarquías, cuando se habla de que son ángeles caídos, también tienen nombres. Así como conocemos los nombres de los ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que son los arcángeles, también se citan nombres como Belial, como Satán, que es supuestamente el caudillo, por decir así. El líder. Un periodista un día me dijo, entonces quiere decir de que Satanás es más o menos como el presidente y que los demonios son como los parlamentarios. Bueno, esa fue la explicación que él dio. Bueno, pero hay a una veces jerarquía. es importante explicar así para que la gente tenga Sí. una comprensión plena. Hay ¿no? una jerarquía y hay nombres que denotan el oficio, la acción del demonio. Muy bien, entonces podemos decir que Satanás fue creado por Dios, pero con una misión, digamos, buena desde la perspectiva de Dios, pero este ángel se revela ante ese plan de Dios y la autoridad de Dios. ¿Podés comentarnos y relatarnos ese momento de cómo se le revela a Dios Luzbel, ¿verdad? Que es el nombre original según solemos escuchar, ¿verdad? Esto es apasionante por el hecho de que cómo los ángeles, teniendo una capacidad intelectual tan grande, casi superior perfecta, a la nuestra, superior a la nuestra, ¿no? pudieron caer en esa tentación. Y la tentación que tuvieron, de acuerdo a la mayoría de los padres de la iglesia, es la soberbia, el orgullo. Quisieron ser como Dios. Y fíjate que esa tentación hasta hoy día tenemos en la sociedad. Volviendo un poquitito a nuestro tema anterior de la masonería, yo llegué a leer un libro de un peruano, uno de los libros más leídos en una de las corrientes masónicas acá en Paraguay. Dice, el objetivo fundamental de la masonería es hacerle saber al hombre que él es Dios. O sea, la tentación que tuvieron los ángeles y que tuvieron nuestros primeros padres sigue hasta hoy día. Satanás no cambió mucho su estrategia, pero sigue la debilidad del hombre de querer ser como Dios. ¿Y eso qué hace? Que le pongamos a Dios en un rincón y vivamos en una sociedad en donde el hombre es el Dios. Porque según la masonería, ellos, cuando vos lees sus libros ocultos, hablan de que es una religión humanista. O sea, tiene que llevar al hombre a la exaltación del yo. Y eso es lo que se ve en la sociedad, a través de por ejemplo, la New Age, a través incluso del yoga, que uno Dios no es el busca centro, a Dios. sino uno mismo. Exacto. Cree que el Dios está acá adentro. Y San Agustín decía, si quieres encontrar a Dios, entra en tu interior. Pero no te quedes ahí, anda más allá, porque tú no eres Dios. Y sin embargo, la tentación sigue siendo, yo soy superior a Dios. Nosotros no necesitamos de Dios. Tenemos hoy la capacidad de decir quién nace, quién no nace, quién comete aborto, hasta ponemos leyes contra los principios ¿Quién cristianos. muere, quién no muere? Exacto. La eutanasia. ¿Con quién te querés casar? O sea, deformamos el matrimonio establecido por Dios y por lo tanto el hombre quiere llegar a ser Dios. Se está poniendo en el lugar de Dios. Y eso es terrible, una tentación antigua, de la antigua serpiente, pero que nos llega a nosotros de una manera muy actual. Volviendo un poco, José, a ese
inicio, digamos, de la negación, de rebelarse a la creación, a lo que Dios tenía como plan para estos ángeles. La figura de San Miguel, me gustaría un poco que nos comentes, porque ahí fue que San Miguel Arcángel también se contrapone a esta desobediencia, digamos, o a esta revelación de Luzbel, ¿no? Bueno, San Miguel es una figura que aparece en el libro del Apocalipsis, que se enfrenta a los rebeldes, a los ángeles rebeldes, se establece una lucha, una batalla, dice. Es una figura literaria, porque uno no puede imaginarse una batalla entre ángeles. ¿Cómo habrá ¿verdad? sido ese momento? No habrá sido con pistolas ni ametralladoras, pero habla de una batalla, y creo que es también la prefiguración de la batalla que todos nosotros tenemos hoy contra el maligno. La tentación es una realidad, y más aún el ejemplo de la tentación de Jesús nos lleva a esas tentaciones que siempre tenemos. La primera tentación le dice: convierte el pan. Es una demostración del poder, es una soberbia. José, ahí quiero profundizar un tema, y lo hablábamos incluso con las compañeras de trabajo ahí preparándonos para el programa. El diablo sabe nuestras debilidades, porque a Jesús le presenta esa tentación del pan en un momento donde Jesús tenía hambre. ¿Cómo se da ese momento? ¿Cómo es eso? Decía la compañera, incluso no creo que Satanás sepa todos nuestros pensamientos. Contestarle, por favor, lo que le dijiste a la compañera. Ella tiene razón. El demonio no conoce nuestro pensamiento, pero deduce de nuestros actos. ¿Ah? Si yo me paso todos los días mirando las piernas de las chicas, el demonio sabe que mi debilidad son las mujeres. Entonces me va a presentar exactamente lo que yo estoy necesitando, no porque lea mi pensamiento. Ahora bien, el Papa Juan Pablo II escribió una catequesis bellísima que desarrolló los miércoles, se llama Los Santos Ángeles y Demonios, y allí incluso habla de la posesión demoníaca. Muchos teólogos que no creen en la existencia demoníaca tienen que taparse la boca cuando leen que, por ejemplo, Juan Pablo II dice: no se excluye que en ciertos casos no solamente pueda haber una tentación, sino también puede llegar a poseer a la persona. Entonces, el demonio tiene poder cuando nosotros le vamos dando poder. Y como decía San Agustín, es como un perro atado que no te puede morder a no ser que te acerques mucho a él. Entonces, cuando él conoce tus debilidades, te ataca y deduce, como tiene mayor capacidad intelectiva y volitiva, repito, él puede darse cuenta de algunas debilidades del ser humano y entonces va mostrándonos. Por ejemplo, la tentación de que si se postraba Jesús delante de él, le iba a dar todos los reinos del mundo. Esa es una tentación que hoy día no solamente tiene poder. El hombre individual, asociaciones, gremios, países enteros, como tuvieron los nazis, de querer tener un poder por todo el mundo. O sea, esa es una tentación antigua, repito, pero muy actual. La lucha entre pueblo y pueblo, la matanza que hoy hay en Ucrania entre hermanos, todo por querer dominar el mundo. Bien, vamos a seguir profundizando este tema, y muchos dirán: demasiada propaganda le están haciendo a Satanás. No, la idea es conocerlo, cómo nos trabaja, y ahora en el segundo bloque vamos a hablar un poquitito más de eso, pero quiero profundizar, José, ¿cómo actuamos contra Satanás? ¿Qué estrategias, qué elementos nos da la Iglesia para luchar contra Satanás y sus tentaciones? De eso hablamos a la vuelta de la pausa, aquí en Desde la Fe a través de GEM. Ya regresamos enseguida. Ya regresamos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este segundo domingo de Cuaresma. Estamos hablando un poco de la influencia maligna y en este segundo bloque un poquitito más de eso, pero después queremos hablar de cómo trabajar nuestra vida cristiana y defendernos ante el mal, ante las tentaciones, ante sus habilidades. Está con nosotros
José Tomás Martínez. Él es un laico muy preparado. Y bueno, José, queremos hablar un poquitito más de este tema del mal. A veces hay gente con cuadros depresivos, incluso algunos con problemas psicológicos, y la mamá o el papá dice, este ha de estar poseído, tiene que estar teniendo alguna influencia del mal. ¿Podemos hablar un poquitito de ese tipo de situaciones? El Catecismo Católico, en el número 1673, habla del exorcismo, que se utiliza cuando realmente hay una presencia demoníaca, y advierte que no se debe hacer eso cuando se trata de problemas psicológicos o algo que se refiere a la medicina. Por lo tanto, la Iglesia tiene mucho cuidado. El ritual del exorcismo, que fue escrito en el año 1614 por pedido del Papa Pablo V, después sufrió varias modificaciones. En sus prenotandas habla claramente de que el exorcista tiene que cerciorarse bien si realmente hay una presencia demoníaca. Como un diagnóstico médico, digamos. Exacto, tiene que haber unos síntomas que el ritual habla, y si no se da eso, entonces no se debe hacer, porque puede llegar a empeorar la situación de la persona. Y cuando hablo del exorcismo, tengo que también aclarar que el exorcismo es un sacramental en la Iglesia que solamente pueden hacer los obispos y los sacerdotes autorizados previamente por los obispos. Tiene que ser lo ordinario del lugar. No puede ser cualquier obispo de otras diócesis que vaya a meter un exorcista en una diócesis que no le pertenezca. Los laicos podemos hacer una oración de liberación. ¿Y cuál es la diferencia? La oración de liberación es una oración deprecativa o de ruego a Dios, y el exorcismo es una oración imprecativa, de órdenes directas al demonio. Esa es la gran diferencia. Y aparte de eso, reprime al demonio, como se dice. Exacto, se hace un conjuro, se dan unas órdenes directas. El laico no puede hacer eso. Hay un documento de la Congregación de la Fe del año 1985 en donde la Congregación de la Fe prohíbe que el laico dé órdenes directas al demonio para saber su nombre, etcétera, como se hace en el ritual del exorcismo. Lamentablemente hay muchos laicos que no están al tanto de estos documentos y que a veces cometen la imprudencia de utilizar elementos del exorcismo en una oración de liberación. La oración de liberación puede ser un rosario, puede ser invocación al Espíritu Santo, y se ruega a Dios liberar a esa persona o a ese lugar de la influencia del mal. Hay dos actividades del demonio que hay que saber. Una que es la ordinaria, que es la tentación, que todos tenemos, nadie se salva, el propio Jesús tuvo sus tentaciones, y que es positiva cuando yo renuncio a esa tentación, resisto a esa tentación. Y la otra actividad, que ya la influencia del mal es muy fuerte, es la actividad extraordinaria, que varía de acuerdo al demonólogo. Puede ser la opresión, la obsesión, la vejación y por último la posesión demoníaca. O sea, la posesión es un caso muy difícil de encontrar. En toda la historia de la Iglesia han sido muy pocos casos los que fueron realmente comprobados como posesión demoníaca. No así las obsesiones demoníacas, que no son igual a una obsesión psicológica, pero que sí también tiene una acción muy fuerte en el hombre. O sea, haciendo un paralelismo, nosotros tenemos los sacramentos como el bautismo, por ejemplo. En la práctica del satanismo existe también ese tipo de situaciones donde la persona se consagra a Satanás, y allí podría darse el estado de posesión. Así mismo. Por ejemplo, en Paraguay estuvo muy fuerte el satanismo en la década del 90. ¿Recuerdan los programas de televisión? Esto Sí. Había investigaciones periodísticas, se llegó a hacer denuncias formales ante la fiscalía porque habían misas negras en los cementerios, se invocaba a Satanás, hasta incluso se llegó a constatar que llevaban animales y mataban y tomaban la sangre del animal. Hasta nosotros hemos comprobado que se hacían sacrificios de niños abortados. Y esto no es algo solamente que se hacía en Paraguay, sino en todo el mundo. Hasta hoy día, en Estados Unidos, hay personajes muy importantes dentro de la iglesia satánica. Por ejemplo, hubo un general muy conocido de la Fuerza Aérea, y cuando uno le ofrece su alma a Satanás, es como cuando dice San Agustín, te acercaste mucho al perro y te puede morder. Y hay gente, por ejemplo, que va buscando sanación en el espiritismo, en la umbanda, en la macumba, que para mí son sectas diabólicas encubiertas, porque se están invocando espíritus de muertos
Y la Biblia dice claramente en el Deuteronomio que no hay que invocar espíritus de muertos. Por lo tanto, es ahí donde el demonio tiene la posibilidad de tener una influencia extraordinaria sobre el hombre. Bueno, y ahora quiero en los minutos que queda hablar un poco de cómo enfrentarnos, José, a las tentaciones del enemigo. Pero hay algo que quiero que des también énfasis, José. A veces nosotros mismos creamos nuestras propias tentaciones. Por eso el catecismo católico y la iglesia siempre como madre y maestra enseñó que no toda tentación viene del diablo. Hay tentaciones que vienen del mundo y de la carne. Somos frágiles, por eso San Pablo mismo dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero? Porque el pecado habita en mí. Se quiere decir, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una inclinación hacia el mal. Entonces cuando al hombre se le dice, no, nosotros vamos a ser perfectos como Dios, hay que pulir esta piedra, y ya sabes a quién me estoy refiriendo, de que van a ser perfectos. Es un engaño pero tremendo, porque si vos no reconoces tus pecados, tu debilidad humana, te vas a autoengañar diciendo de que vos podés ser perfecto, podés ser Dios. Por algo la iglesia lo primero que te enseña es a pedir perdón. Entras en la Eucaristía y te dice, bueno, pidamos perdón a Dios. O sea, la para iglesia, celebrar dignamente este sagrado misterio. Sí, dice porque la oración. ningún hombre es digno de estar ahí delante de tanta grandeza. Por lo tanto, la iglesia nos enseña a reconocernos pecadores necesitados de un Salvador y no ser autosuficientes, porque ese orgullo hace que Dios se aleje de nosotros. El orgullo, la soberbia es el peor pecado que el hombre puede tener porque le aleja a un Dios tan bueno, un Dios que quiere acercarse al hombre y sin embargo estamos diciéndole al Señor, yo no te necesito, yo soy autosuficiente. José, ¿qué podemos recomendar a la gente que se siente permanentemente ante esta tentación del maligno o del mundo? Tenemos los sacramentos, algunas oraciones que podemos sugerir. En 27 años que estoy en el Ministerio de Liberación, todo lo que mencionamos en la iglesia es muy útil, pero para mí el arma más poderosa, más contundente que tiene el cristiano es la fe. Y esto no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 31 en adelante, dice, Jesús le dice a Pedro, mira Simón, que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se hace con el trigo, pero yo he pedido para que tu fe no se venga abajo. Luego encontramos en otra parte, Pedro aprendió muy bien la lección y en la primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice, estén despiertos, sean sobrios, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente queriéndolos devorar. Resistidle firmes en la fe. O sea, Pedro aprendió muy bien la lección. En Efesios, San Pablo vuelve a decir, en el capítulo 6, cuando habla de las armaduras que tenemos que tener, tengan siempre en la mano el escudo de la fe, para atajar las flechas incendiarias del mal. O sea, lo primero entonces fe, y luego los católicos tenemos la Eucaristía, tenemos la oración personal. Que es justamente para alimentar la fe. Exacto, hay una conexión, pero profunda, entre la fe y la oración. Yo no puedo orar si no tengo fe. Entonces, la fe es el caracú, es el arma mortal que tenemos contra el enemigo. Porque hay gente muy buena. Por mi experiencia, hay gente muy buena que le tiene miedo al diablo. Sí, y Dios nos da tantas herramientas, José, porque suele decir un sacerdote amigo, ¿verdad? La iglesia es tan sabia, es tan solidaria porque te pone un sacerdote especialista para escucharte, para que reciba el sacramento de la reconciliación gratis. Y a veces no aprovechamos, dice, ¿verdad? Así. Y estamos en un tiempo de conversión, justamente tiempo de Cuaresma. Si es que me parece que los sacramentos como alimento de nuestra fe son fundamentales. Si no si no celebramos los sacramentos, si no rezamos, si no leemos la palabra de Dios, va a ser muy difícil esta lucha contra ñane canguetreíta, José. Fíjate que cómo Jesús responde a las tentaciones. Cuando el diablo le dice, porque dicen las Escrituras, y Jesús le dice, pero también dicen las Escrituras. Entonces, si yo quiero resistir las tentaciones del mal, tengo que conocer las Sagradas Escrituras. Porque es ahí donde te tienta el mal. Y no es que te aparece con 2 cuernos y una cola, sino en tu cotidiano vivir aparece alguien que te ofrece una tentación parecida a la que tuvo Jesús y a la que siempre tenemos. ¿Y cómo yo me defiendo? Justamente con las Sagradas Escrituras.
y con todo lo que me da la iglesia. Hay algo fundamental que no quiero dejar de decir. El demonio es un pobre demonio. Es un diablo, un pobre diablo derrotado. Pero el poder que tiene es hacernos tener miedo. Por lo tanto, si yo tengo fe, yo no puedo tener miedo al diablo. Yo he visto, Mariano, por la gracia de Dios, muchísimos casos, pero gravísimos. Exorcistas que me invitaron a ser su auxiliar. Me he ido a Ciudad del Este y en otros lugares donde el exorcista no tenía mucha experiencia, me pidió para ir a colaborar con ellos. Hasta hoy día no he visto una persona que haya tenido problemas demoníacos y que no se haya liberado. El demonio ahí te grita, te voy a matar. A mí me dijo, le voy a matar a tu esposa. Me decía cosas ocultas que solamente yo sabía. ¿Podés contar una anécdota? Yo sé que tenés muchas, pero nos quedan 2 minutitos para... Bueno, un día le dije al Señor, Señor, yo quiero ver un caso fuerte. Un amigo mío me dijo, ¿dónde está Iraí? Me dijo, ¿dónde me pone ahí? De Piaguazú. No, es porque, ¿sabes qué pasó, Mariano? Ajá. En ese tiempo llegué a estar en debates televisivos y radiales con sacerdotes que no creían en la existencia del demonio. He estado con personajes, profesores de filosofía de la Universidad Católica que no creen en la existencia demoníaca, en abierta oposición al magisterio de la Iglesia. El Papa Pablo VI decía, el que no cree, que en el marco de la Iglesia no cree en la existencia demoníaca, se aparta de las enseñanzas bíblicas y eclesiásticas. Y entonces le pedí al Señor, esa misma semana apareció una. Me vinieron 2 personas y me dijeron, José, tenemos un caso, y nos dijeron que vos algo entendés de esto. Una chica que está con tratamiento psiquiátrico, rompe todo lo que hay y no sabemos ya qué hacer porque no le calman los medicamentos psiquiátricos. Como era una persona tratada ya por el psiquiatra, yo dije, bueno, me voy a ver, llevé mi Biblia, un poco de agua bendita, pregunto por el nombre de la persona, entro y cuando me mira una chica, entre 4 hombres apenas le sostenían las piernas y me mira con una cara de odio y yo le digo, hola fulana, y me dice, no soy fulana. ¿Y quién sos? Lucifer. Ah, bueno, si sos Lucifer, hoy vas a volar de acá, le dije. Por supuesto, yo no sabía delante de quién estaba. Y para probar, le derramé un poco de agua bendita. Pegó un grito. Todo el barrio estaba despierto a las 11 de la noche. Venían gente de la Legión de María a querer rezar con nosotros. Los ojos te decían que había un odio tremendo. La chica conocía cosas ocultas, tenía una fuerza extraordinaria, una mujer de 45 kilos. Apenas le sosteníamos entre 5. Entonces, ahí empezó a manifestarse una tercera persona que hablaba como un hombre y que blasfemaba, nos escupía, gritaba. Se daba varios síntomas que cita el ritual romano de la posesión. Después de 2 horas, ella queda planchada. Al día siguiente fuimos de vuelta, quisimos encontrar un sacerdote, no encontramos. Fuimos todos laicos, y esto es importante contar por el año del laicado. Los laicos fuimos llamados también para ver grandes cosas. Porque a veces pensamos, no, esto es solamente de los sacerdotes, nosotros. Sin embargo, Dios ama a su pueblo y por algo se habla de 72 discípulos también que fueron. Al día siguiente, todos los laicos, esa joven se despertó y no sabía quiénes éramos nosotros. Ese día dejó de tomar una bolsita de medicamentos psiquiátricos. Ella se casó con uno de los jóvenes que le estaba sosteniendo las piernas. Hoy día está en un movimiento eclesial y no fue problema psiquiátrico, fue un problema demoníaco. Y ese día, Mariano, yo dije, gracias Señor por mostrarme esto. Desde ese día nunca más tuve dudas de que realmente eso el demonio te iba a decir, que puede seguramente poseerla. Dios a través de esa situación te ayudó también a profundizar tu fe y creer en él. José, muchas gracias por tu presencia. Vamos a seguir hablando probablemente de este y otros temas. Tenemos pendiente el tema del año del laicado, por ejemplo. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Mariano. Así estuvo con nosotros José Tomás Martínez hablando un poco de esta influencia demoníaca, de cómo podemos defendernos, cuáles son los elementos que la Iglesia nos regala. No nos olvidemos el Evangelio de hoy. No querramos ser cómodos como Pedro y querer hacer 3 chozas y quedarnos ahí donde estamos. Tenemos una misión que Dios nos da y la tenemos que cumplir. Probablemente es con tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Tenés que descubrir. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.